Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí nuevamente. Soy Emanuel, el día miércoles 13 de mayo 2020, en esa séptima semana, a la mitad, terminado un día increíble donde hoy pudieron hacer su diagnóstico de bienestar financiero. Si no fue el caso, pregúntenos por la liga y háganlo. Nuestro consultor Christian Hauswald, después de su práctica y cátedra, nos explicó que tenían derecho como oyentes del canal de Auvernia Online Virtual Education a su diagnóstico financiero de bienestar personalizado, así como una consulta de 20 minutos con un consultor financiero, porque al igual que la medicina, hay que recurrir con especialistas en su tema. Finanzas a los financieros, medicina a los médicos. Y por eso el día de hoy escogimos a dos espléndidos amigos muy entrenados en su campo, ejerciendo desde la bella Tijuana y la bella Puebla, nuestros dos ponentes que en un momento más presentamos para ese tema de mantenimiento de cabello sano en casa, para hombres con el doctor y para mujeres con la doctora, para que sea muy claro de entender. Bienvenidos en ese canal. Recordamos la repetición siempre en el canal de YouTube Auvernia Oficial. Mañana, no se pierden la plática, mañana por favor en la agenda que les estábamos mostrando, tenemos un endocrinólogo, esposo de una dermatóloga amiga de todos, la doctora Ingrid, Julio Mayorga, que desde el Hospital Nutrición y sus grandes conocimientos en endocrinología nos platicará de la vitamina D, un enfoque traslacional, a la misma hora que hoy, 18 horas, mañana jueves, y terminaremos la semana con para pelo, para cara, para cuerpo, ese sistema de diagnóstico 3D Quantifier desde Francia, con el licenciado Zanotti y el ingeniero Camacho, que nos van a presentar cómo hacer fotos pre y post espectaculares y evidenciar para tus pláticas, así como para tus pacientes mismos, el pre y post. YouTube, canal de Auvernia Oficial, quédate en casa con Auvernia, hacer el hashtag, no dejen de vernos, bajar sus diplomas, hacer las encuestas. En Auvernia Oficial pueden ver todas las pláticas a destiempo. En este momento sabemos que hay otras pláticas y si no estás en vivo, no te preocupes, podrás volver a verla en unas horas en nuestro canal de YouTube Auvernia Oficial, para que tengas todo eso contigo. Terminamos con SurveyMonkey, no dejes de evaluarnos, por favor, porque es importante evaluar nuestros ponentes, amigos y amigas, y saber cómo mejorarnos día tras día. Es la bondad de la tecnología. Así que sin más esperar, quiero dar la más cordial bienvenida a Dani. La llamo Dani porque la conocí, residente en dermatología en el bello Hospital GEA González. Saludamos los residentes del GEA de Nutrición, del INER, de todos los hospitales de la ciudad del sur y obviamente del resto del país, así como el Hospital General, de donde es egresado nuestro otro ponente, porque los resis y los adscritos necesitan nuestro apoyo. Están ahorita no en residencia, están en guerra, en primera línea, en triage y con escasos recursos. Por eso, Auvernia y otros laboratorios nos hemos unido para darles también insumos materiales para que puedan recibir. Daniela es dermatóloga, es cirujana dermatóloga, ejerce en Tijuana, donde está además casada con un gran amigo cirujano plástico, trabaja en el Hospital Ángeles, tiene una especialidad en cáncer de piel, enfermedades de pelo y uñas, y obviamente también tiene gran interés y afán y estudios y práctica en la parte del cabello, no nada más de la fibra capilar, pero también obviamente de la alopecia como tricóloga. Y nuestro segundo ponente, Hugo Martínez, está desde Marzu Dermatología en Puebla, también tiene una barbería, es una gran historia que nos podrá contar, cuidando el pelo de esos hombres y mujeres, ¿por qué no?, que van a su negocio también. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología, lo conocen y reconocen, es dermato y dermato-onco del Hospital General, así que tenemos lo mejor del General, lo mejor del GEA hoy reunidos desde Puebla y desde Tijuana. Sin más esperar, siendo las 18:04, arrancamos con Hugo, que nos va a hablar del tema de los hombres. Síganos en sus redes sociales, tanto Hugo como Dani son muy activos en sus Instagrams en particular. Tienen muchos más tips que siempre pueden aprovechar para sus amigos, pacientes y familiares. Así que adelante, Hugo. Es un enorme gusto tenerte en vivo en ese programa. Gracias por la aceptación y como siempre, nuestros speakers de forma sin lucro, de forma voluntaria, se están prestando ese juego y se los agradezco porque en ese momento, con familia, con pacientes, con la consulta que va a volver a empezar y todos los problemas, se dejaron ese tiempo y eso es muy valioso para nosotros. Lo apreciamos y adelante.
Pues muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Gracias, Manuel, por la invitación, también a Dani por compartir este espacio conmigo. Hablar de cuidados capilares en la casa. Bueno, los cuidados capilares definitivamente siempre empiezan desde el hogar, empiezan desde la infancia, ¿no? Desde que nuestras mamás y nuestros papás nos cuidan, nos peinan y entonces ya empiezan a darnos algún tipo de tratamiento para el cabello, pero bueno, generalmente pues ahí es cualquier shampoo o cualquier jabón. En este caso vamos a hablar un poco de cómo debemos de cuidar un poco mejor el cabello, cómo debemos conocer nuestro pelo para saber qué tipo de productos somos los que vamos a utilizar y que vamos a recomendar. Básicamente decirles que los dermatólogos realmente debemos estar preparados para guiar a nuestros pacientes con el cuidado del pelo. Desafortunadamente hay gente que todavía cree o piensa que recomendar un buen shampoo, recomendar que no sea precisamente para un tratamiento, pero recomendar un shampoo o sugerir a un paciente un shampoo, pues no está bien visto, ¿no? Desafortunadamente todavía predomina mucho esa idea y no hay que cambiar ese chip. Los pacientes se acercan con nosotros y buscan que las consultas se vuelvan también consejos. Entonces, no lo echen en saco roto, aprendamos un poco, si no se quieren empapar no importa, pero por lo menos aprendamos qué es lo mejor que le podemos recomendar a nuestros pacientes. A tanto hombres como mujeres en la actualidad ya buscan mejorar la calidad de su pelo. O sea, la idea de que esto nada más es para las mujeres ya es muy retrógrada, porque la verdad es que desde hace algunos años el hombre ya busca mucho más el cuidado de su pelo. Los dos motivos principales por los que la gente acude a una consulta de pelo es, primero, en caso de los hombres, para no perderlo. Y ya una vez que o se resignó o se le dio tratamiento y mejoró, entonces tratar siempre de recuperarlo. Y los motivos secundarios por los que acuden con nosotros es, pues ya que lo tengo, bueno, pues quiero mejorar un poco su apariencia, evitar que se me caiga tanto y también mejorar un poco más su textura. Entonces, sobre esa línea nos vamos a ir. ¿Qué características son las que proponemos siempre cuidar en estos casos? Primero, pues, ver el color del pelo, ¿no? Si es rubio, mantenerlo como tal. Si es un cabello pelirrojo, si es un cabello canoso, tampoco vamos a sugerir que se estén cambiando a cada rato el tono del pelo, ¿no? Porque ese pelo que es el suyo es el que primero hay que empezar a cuidar. Otras cosas que hay que cuidar son las características físicas. Ver ahí si nuestro paciente tiene un cabello lacio, si es ondulado, si es rizado, qué tipo de cabello tiene. Aunque no lo crean, no existe un shampoo para todos, no existe un shampoo para todos los tipos de cabello. Por eso hay uno para cada caso en particular. El grado de humedad que presenta también es importante. Recordar que, por ejemplo, en el cabello, a mayor hidratación, menos estática eléctrica, es decir, menos frizz, y además se hace un cabello mucho más manejable. Si la hidratación es menor, entonces pues el cabello va a estar más electrificado, sí va a tener más volumen, pero va a tener un volumen mal orientado, malo, se va a esponjar el cabello, y aunque los hombres, entre comillas, en teoría, no se dan cuenta de eso, la verdad es que sí lo perciben y sí se dan cuenta y no les gusta. Y además será un cabello, por obvias razones, menos manejable. Recuerden que el cabello húmedo puede producir, si se queda húmedo por mucho tiempo, ruptura de la zona de las puntas y posteriormente descamación. Esto debido a la fricción que se produce entre cada una de las fibras capilares. ¿Qué factores también es importante considerar? La cantidad de pelo que tiene la persona. Si es un paciente con alopecia, pues a lo mejor lo primero que quiere es que se la detengamos, ¿no? Que ya no progrese un poco más. Y si es una persona que tiene un cabello abundante, bueno, pues tratar de seguir manteniéndolo así, pero en mejores condiciones. Checar la edad del paciente, por ejemplo, pacientes de 16, 17 años, que incluso también llegan con acné, bueno, pues hay que considerar que ese paciente ya de entrada va a tener un cabello ceboso, ¿no? O seborreico. Entonces, no es igual que a lo mejor una persona un poco mayor. Aunque sabemos que en nuestro país la tendencia es que la mayoría de los pacientes son de cabello ceboso o seborreico. Los hábitos, si el paciente hace ejercicio, la alimentación, si descansa. ¿Por qué pongo esto? Hay gente, y los hemos visto en la consulta, que viene al consultorio y el día anterior hizo ejercicio y no se ha lavado todavía el cabello. Aparte de que a nosotros es desagradable, para nosotros como médicos, pues también están haciendo un daño a su cabello y también a la piel cabelluda. El descanso, ¿no? Entre más se desvela una persona, entre más no descansa,
se duerme más en la madrugada, más grasa produce, más se deshidrata y más grasa produce. Entonces, esto también maltrata el cabello. La actividad laboral, si es en el medio ambiente o si es en la oficina, como en esto, o en home office, como en estos casos, en estos tiempos, la ciudad donde vive, la gente que vive en una ciudad como la que estoy yo, que Puebla, que es una ciudad alta sobre el nivel del mar, y sale a trabajar a la calle, pues también tiene más exposición a la contaminación, porque son ciudades grandes, más a la radiación solar, por la altura que tenemos sobre el nivel del mar, que una persona que trabaja en la costa, por ejemplo, que también habría que considerar en ellos el grado de humedad que puede presentar. Su estatus socioeconómico, no le voy a dar una receta a un paciente por 3 productos que a lo mejor se va a gastar, no sé, por poner una cifra, 1,800, 2,000 pesos en una receta de shampoos, y a lo mejor es estudiante, ¿no? Me tengo que adecuar a su estatus socioeconómico. Hugo, te interrumpo un segundo, perdón, perdimos tu conexión video, si podemos poner su presentación de nuevo. Te escuchamos, pero no te vemos ni tu presentación. Si me ayudan equipo, si no lo subimos desde otra computadora, por favor, la presentación del doctor Hugo. Te escuchamos, pero no te vemos. Si quieres, Diana, ¿me ayudas a poner la presentación de otro lado? O si no, que salga el doctor y que vuelva a entrar. Una disculpa, está trabada la conexión desde origen y estamos resolviéndolo. Gracias, una disculpa. Lo que podemos hacer, doctor Hugo, si bajas dejas de compartir tu press, por favor. Ya. Y vuelves a ponerla, por favor. Una disculpa a los oyentes por esa tecnología. Nos estamos conectando muchos a esa misma hora. Sé que hay otras pláticas y la banda ancha no aguanta a veces esos picos de uso de los kilobytes de tanta necesidad. A ver, ¿ahí la pueden ver o no? Todavía no. No, no la vemos, Hugo. Hay una situación seguramente de origen. ¿Tienen la presentación, por favor, Yair y Diana? Si tenemos tu presentación, la vamos a pasar. Ok, bueno, no sé si me pueden ver ustedes o no me ven tampoco. No, no te vemos. Bueno. Ahorita te vamos a ver. Diana, ¿me dices que lo que hacemos, por favor? Si no, seguimos con la presentación de la doctora Dani mientras... Un segundo, la estoy cargando. Excelente, gracias a ti. Y una disculpa, Hugo, seguramente vas a tener que apagar y volver a entrar o guiarte nada más con la presentación del doctor, por favor. Y nos contactamos contigo para la parte técnica para ponerla. Ok. Ya le está llamando Brandon. Por favor, vamos a empezar por este inconveniente con la presentación de la doctora Dani y regresamos con el doctor Hugo. Una disculpa por ese cambio, justamente es la tecnología, pero lo bueno es que tenemos 2 speakers el día de hoy. Dani, te brincamos aquí al escenario antes de la hora prevista, pero cuéntanos de la parte de la mujer y regresemos con el hombre, con Hugo. Y Hugo, una disculpa por eso, te lo arreglamos y volvemos contigo. Adelante, Dani. Muchísimas gracias. Gracias, Emanuel, por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí. Sobre todo por el tema, te estaba diciendo que me encantó que le dieras un espacio a esto en los webinars. Lo que dijo Hugo al principio me encantó porque quisiera yo que cambiara esto de que no está bien visto recetar un shampoo. Ahorita lo van a ver por qué, se los preparé de una manera que entendamos todos la importancia y la necesidad de tener una rutina de pelo. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Ya está. Adelante. Yo les voy a hablar hoy de qué es el pelo sano, o sea, qué es lo que piensa o cómo determina su pelo sano cada persona y también nosotros desde el punto de vista médico y cómo vamos a prevenir el daño porque van a ver que el daño que nosotros nos ocasionamos es lo que más afecta al pelo antes que las alopecias y cómo podemos manejarlo en consultorio y bueno, también estos tips nos sirven para casa. ¿A qué sigue? La que sigue, por favor.
Ya se están pasando. Siguiente diapositiva, ¿me podrían pasar? Estamos en la diapositiva. Si no, yo la paso, Manuel. Estamos en envejecimiento del pelo. El pelo actualmente está bajo ataque de muchas cosas y aquí pueden ver nombres que van a escuchar con los pacientes. La previa, por favor. Que si la nanoplastía, que si el botox capilar o la queratina o cuántos tintes hay, las maneras de pintar el pelo, el balayage. Hay muchas cosas que nos hacemos, sobre todo las mujeres, cada vez más los hombres también, pero sobre todo las mujeres, y que a veces en el consultorio no entendemos si tiene algo que ver con el daño o la alopecia que estamos viendo. Entonces es importante que sepamos al menos algo de estos tratamientos. El pelo, además de que lo dañamos, envejece. Entonces aquí podemos ver cómo la densidad va bajando conforme vamos envejeciendo. Y hay factores internos que van a afectar esto y también factores externos. La que sigue, por favor. Está bajo ataque el pelo, ya les había platicado. La que sigue, por favor. Siguiente. El envejecimiento del pelo sucede por especies reactivas de oxígeno que van a venir de la herencia del paciente. Esos son internos y no los podemos cambiar. Alopecia androgenética, muchas cosas que van a dar un envejecimiento prematuro o normal, cronológico. Pero también tenemos los factores extrínsecos, que son el ambiente, la radiación ultravioleta que genera estrés oxidativo, si fumamos, y en algunos casos se supone que estamos ahorita investigando si también mucho de la nutrición y lo que comemos y la inflamación que tenemos en el cuerpo tiene también mucho que ver con el pelo, pero finalmente llevan a la misma vía de estrés oxidativo. Y ustedes saben que nuestro cuerpo pues se regenera, es muy benévolo y está constantemente luchando contra estos factores ajenos a nosotros que nos oxidan, pero llega un momento que el pelo ya no puede y va a envejecer. Y envejece en que se ve más canoso, delgado, disminuye la cantidad de pelo, pero también la calidad de esta. Se le va el color y se le va también esa fuerza y ese brillo que tenía previamente. La que sigue. ¿Les puedo señalar así para que pasen? La que sigue, por favor. Adelante. Estamos en consecuencias de un mal día de pelo. Ahorita van a ver qué consecuencia tiene el mal día de pelo. El mal día de pelo es un hecho, no es nada más algo que les cuentan en sus familiares o los pacientes o que ustedes lo han padecido. Hay estudios sobre esto que han hecho tanto en Francia como en el Reino Unido y han visto que tiene un impacto psicológico muy importante el mal día de pelo. El día que tienes un mal día de pelo no quieres salir, todo te sale mal, ya no te quieres vestir bien porque el pelo no se ve bien. Y esto implica mucho en cuanto a la confianza y el autoestima también. Se ha visto, la que sigue por favor, en estudios que han hecho en donde miden qué tanto tiempo pasa la mirada en un objeto, pueden ver aquí a la izquierda como es un distractor cuando esta mujer está mal peinada, despeinada o desalineada, como le quieras llamar. La mirada que ustedes pueden ver en verde se centra o se distrae como que en toda la cara y no se centra en algo, perdón, no toda la cara, sino toda esa parte externa del pelo y lo que la rodea. Eso habla de no salud, de no juventud. En cambio, a la derecha vemos una reacción más positiva porque ella está peinada y ven cómo se pinta más en el centro, en la cara. ¿Esto qué quiere decir? Que en estudios se vio que cuando tú estás peinado, ven mucho más las facciones de tu cara, se centran en esto y estés guapo, bello o no, la gente te ve más bella, te ve más joven porque no se distraen con el pelo y se centran más en la belleza de la cara. La que sigue. El pelo normal depende, vamos a decir normal, depende de quién hablas o qué tipo de pelo tiene esa persona porque son muy diferentes. A la izquierda, yo todavía no lo veo, pero pásenla por favor. A la izquierda pueden ver el pelo de un asiático. Si nosotros vemos las diferencias, es mucho más redondo y más grueso. Por lo tanto, el pelo de un asiático va
aguantar, digamos, más daño que un pelo que tenemos hasta la derecha, que es un pelo rizado de un paciente o de una persona afroamericana. En el centro podemos ver el pelo de un caucásico, que es más claro y que tiende a estar entre los dos. El pelo aplanado afro tiende a debilitarse más, es más delgado, tiene menos corteza, por lo tanto menos proteínas. La que sigue. Ahora, el pelo sano va a tener una cutícula lisa. Esa cutícula lisa lo que traduce y lo más importante es que da brillo. La que sigue, por favor. Es que da brillo. Brilla el pelo, ¿por qué? Porque la cutícula está sana, está reparada, está una en contacto con otra y eso hace que refleje, que se vea liso y brilloso el pelo. Y cuando uno le pregunta a los pacientes qué es lo que quiere, lo que más quiere una mujer y un hombre es que el pelo se vea brilloso y no seco y áspero. La que sigue, por favor. Entonces van a ver que aquí hablamos mucho, hoy vamos a hablar mucho de la cutícula, porque la cutícula es lo que más nos importa en cuanto a esa apariencia de pelo sano, pelo peinado, pelo que se queda en su lugar y no tiene frizz. La que sigue, por favor. Van a ver en la siguiente diapositiva, en una microscopía electrónica, cómo se ven una capa sobre la otra de la cutícula normal. La cutícula normal tiene de 6 a 8 capas y la parte más importante de esa cutícula la pueden ver esquematizada ahí donde dice F-layer o la capa F. Esa capa F es la epicutícula, o sea, la parte más externa de la cutícula, junto con esta capa se llama 18-mea, que son lípidos. Esos lípidos son lo que dan esa textura y sedosidad al pelo, pero lo más importante es que es una capa que no le gusta el agua, que no la deja pasar y va a ser protectora 100% del pelo. La que sigue. Ahora, para el problema del pelo cuando se daña es una historia de nunca acabar, porque vamos a ver que sobre todo las mujeres, más que nada, vamos a tratar las asiáticas que tienen pelo negro en tratar de ser onduladas, no lacias, si quieren ser más güeras, y también las afroamericanas o africanas, en vez de querer ser chinas, van a querer ser lacias. Entonces, este es el cuento de nunca acabar, porque por modas o influencias tratamos de cambiar el pelo, desconocemos cuál es nuestro tipo de pelo y lo queremos a cualquier costo cambiar, y ya que cambiamos algo y vimos que no queda bien, estamos haciendo tratamiento sobre tratamiento, queriendo mejorar un error sobre otro, y lo único que pasa es que el pelo es menos sano cada vez. La que sigue. El pelo dañado tiene varios signos. Lo vamos a ver frágil o quebradizo, opaco, con mucha sequedad y decolorado. Los síntomas va a ser la ruptura, se enreda o un enredado muy severo que se llama matting, que han visto seguramente algunos casos que han presentado colegas en donde parece que se les queda en la cabeza como si fuera un nido de pájaro, y eso es por excesivo daño del pelo y al hacer muchas cosas como el lavado y el cepillado erróneo. La que sigue. El pelo dañado es más evidente en la parte distal porque cuenta una historia. Sale el pelo del folículo muy cercano a la piel cabelluda, la que sigue, y conforme va creciendo ese centímetro mensual se va dañando, ya sea como hablamos por la radiación ultravioleta, por el cepillado, por el lavado, por los shampoos, etc. Entonces vamos a ver en este esquema que sigue, por favor, donde vemos una cutícula bonita, lisita, en medio ya está menos lisita y al final está toda deshilachada. ¿Pueden pasar la que sigue, por favor? Ahí pueden ver lo que les contaba ahorita. Entonces, todo ese daño se va viendo en la A vemos un pelo que está sano y hacia la C, ese pelo en la punta ya está, aunque sea el mismo pelo, mucho más dañado en la punta que en la parte que está recién salida del folículo. La que sigue, por favor. La que sigue. También vemos que conforme ese pelo va creciendo o lo analizamos en la punta, hay menos integridad de la cutícula que pueden ver ahí en la raíz a la punta. Y también si se analiza la proteína de ese pelo, vemos que en la raíz hay mucha menos proteína
que en la punta. La que sigue, por favor. Si tú le preguntas a un paciente en la siguiente diapositiva, verán qué es lo que yo veo como una señal de un pelo sano, pues sean muchas cosas, que si la piel cabelluda no tenga comezón, que sea manejable, no tenga frizz el pelo, que yo lo sienta sedoso, hidratado, la apariencia también, que brille, que tenga volumen, que tenga movimiento, queremos todo, queremos como un comercial, ¿no? de shampoo. Pero nosotros como médicos, ¿cómo lo podemos ver? Podemos hacer cuestionarios para ver qué tanto daño tienen. Si alguien quiere este cuestionario, se los puedo pasar. Y podemos hacer la que sigue, diagnósticos también con tricoscopía, como para ver que si tengo tricosquisis, que si tengo muchos daños en el tallo. La que sigue, por favor. Ahí están viendo en una tricoscopía tricoptilosis, la tricorrexis que está en el centro y por último el pelo en burbuja. Sí, la que sigue, gracias. Ahora, vamos a empezar con el desgaste, que es la afección más común en mujeres. En hombres no tenemos tanto problema del desgaste porque el pelo lo cortan mucho antes de que esto pase. Pero vamos a ver que la principal causa de desgaste son los tratamientos químicos. En segundo lugar y en orden están los procesos de calor. La anterior, por favor. Y por último, los de medio ambiente, que es radiación ultravioleta. Últimamente, cosas que me han estado preguntando pacientes o personal de salud es que se ha dañado mucho el pelo por el lavado excesivo, les puse ese ejemplo ahorita, y también que ya les hablará Hugo de esto, nosotros los dermatólogos causamos algún tipo de daño o al menos sequedad y desgaste en el pelo a veces por los tratamientos que nosotros le damos a los pacientes. No sé si Hugo quiera seguirle ahorita antes de que yo continúe o continúo porque tienen problemas. ¿Me pueden decir? ¿Terminás, por favor? Adelante, Dani. ¿Sí continúo? Ok, muy bien. Exacto. Entonces, la que sigue, por favor. El número 1 enemigo para el desgaste del pelo son los tintes. Siguiente diapositiva, por favor. Es la principal causa de daño. No sé si ustedes lo sabían, pero tiene tanto impacto porque 8 de cada 10 mujeres se pinta el pelo. Entonces, a pesar de que las mujeres sabemos que el pelo nos queda más áspero, no, a lo mejor nos irrita, nos da alergia, muchas cosas pueden pasar. A las chinas se nos alacia el pelo, ahorita van a ver por qué. El daño-beneficio muchas veces, con esta estadística ustedes se dan cuenta, con el 20% del mercado mexicano se dan cuenta que no nos importa a las mujeres muchas veces, que preferimos taparnos canas, cambiar el color, cambiar, no sé, vernos más jóvenes, etcétera, y decidimos pues tener ese poco o mucho daño en el pelo. La que sigue, por favor. Entonces, el tinte es bien importante. Quise pausar un poquito y contarles de esto porque es lo que más daña el pelo a la mujer mexicana y en general en el mundo. La que sigue. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos qué es el tinte. Vamos a hablar específicamente en los tintes que son por oxidación. ¿Por qué vamos a hablar la anterior, por favor? ¿Por qué vamos a hablar de estos? Porque son los que son permanentes y son los que más daño causan. La anterior, por favor. Quería comentarles aquí la reacción que tiene que haber en un tinte, en el pelo, perdón, a través del tinte, para que yo tenga un cambio de color. Vamos a ver primero que tenemos esas cutículas. A la izquierda vemos una cutícula del cabello que está cerrada. ¿Me pasan la que sigue? Esa cutícula que está cerrada, para que yo pueda cambiar el color del pelo, tengo que abrir la cutícula y la cutícula la abro con el amonio, con el amoníaco. Esto es generalmente, ¿no? Es lo más común. Esta reacción que hace el peróxido con el amonio va a darme un perhidroxilo y esto es lo que decolora.
para que pueda entrar y cambiar el peridoxilo ese color, pues ya se abrió esa cutícula. Y ahorita estamos hablando de que la cutícula es lo más importante. La cutícula es lo que le da el brillo y lo que cuida el cabello de todos estos agentes externos. Es la capa hidrofóbica que debemos de tener. Pero ya con el tinte yo lo tuve que quitar para que entrara ese color. Ven aquí en el tercer esquema cómo ese color ya pudo entrar. Y por último, debemos de volver a sellar la cutícula si no hay un daño irreparable. La que sigue, por favor. Tenemos que entender que absolutamente todos los tintes que sean por oxidación, que nosotros queramos tener un cambio de color permanente, van a tener que entrar a la corteza. Por lo tanto, esa cutícula se tiene que abrir al menos por momentánea o al menos un tiempo. La que sigue, por favor. Ahora, ¿podemos nosotros buscar algún tipo de tinte que no dañe tanto? Sí, aquí en la Sartic es un ejemplo de algo que se utiliza con menos alcalinidad para que no se levante tanto la cutícula. En este caso se utiliza EMA en vez del amoníaco. Sin embargo, quiero recalcar que de todas maneras se levanta la cutícula si no este tinte no fuera permanente. Ahora, algo bien importante, y yo no sé si se los han dicho cuando se vayan a teñir el pelo, a mí me lo llegaron a decir, pero a veces no nos importa y nos pintamos el pelo de todas maneras. Siempre nos recomiendan, aquí están los tonos del 1 al 10, así se clasifica el color del pelo, nos recomiendan que si yo soy un 2, un 3, me vaya 2 o 3 máximo colores abajo o arriba. Bueno, arriba no importa tanto, pero abajo para decolorarlo. ¿Por qué? Porque si no el daño es muy severo. Aquí en la Sartic se cuida mucho eso. Uno, porque no se usa amoníaco y se utiliza algo que es mucho más suave, menos alcalino, no daña tanto. Y dos, porque no existen, si ustedes se fijan, colores tan extremos. Entonces no vamos a usar tanto grado de ese mismo MEA para hacer la reacción química. Entonces, es un error que pacientes traten de cambiar más de 2 tonos o nosotros mismas porque la decoloración genera muchísimo daño oxidativo. La que sigue, por favor. Ahora, en este caso, quiero parar aquí un poquito para explicarles que estos tintes de las Sartic están hechos para teñir en casa. Ahora, ahí sí yo quiero hacer un comentario nada más. Yo que no tengo experiencia, sé que estos kits están hechos para tener, como que ser muy fáciles de aplicar, pero sí hay que tener de todas maneras mucho cuidado en casa de seguir los pasos que se recomiendan. Ahorita van a ver por qué yo también recomiendo eso, pero de primero poner una precoloración para recubrir la cutícula y una vez que tú la levantes no dañes tanto. Después haces los pasos de pintar y por último se pone un acondicionador que vuelve a reparar la cutícula y esto se tiene que enjuagar al 100% para que no continúe la oxidación dentro del pelo. Entonces, aunque estos son muy naturales y encuentran una vía alterna para no utilizar resorcinol, amoníaco, otras cosas muy dañinas, hay que saberlo usar y tener mucho cuidado. La que sigue. Otro daño que ocasiona el pelo y que en segundo lugar sería el más importante son los cambios de textura del pelo. Uno son los permanentes. A mí esto se me hace muy interesante. Será porque yo soy china, pero digo, ¿quién se va a querer enchinar el pelo, verdad? Como que la mayor parte de la gente quiere alaciarlo, pero no. Yo no sabía que todavía es muy común que se enchinen el pelo y es por esta moda de estas ondas como muy brasileñas, ¿no? Los asiáticos que tienen un pelo, como yo les mostré, muy grueso y muy lacio, ellas lo quieren tener chino, entonces es muy prevalente, hasta el 20% de las mujeres en los países asiáticos lo hacen, y me llamó la atención también, por si escuchan este término, este es un alaciado, un rizado digital, te conectan a una máquina y así quedan las ondas hechas. La que sigue. El más común, más que el permanente o los rizos, es la que sigue. Bueno, aquí es cómo funcionan estos rizadores. Lo que pasa es que yo tengo aquí con las 2 cadenas de la queratina y con ácido tioglicólico voy a quitar esos puentes de hidrógeno y se va a laciar el pelo. Después se pone
un enchinador, por ejemplo, como ese que venía en la fotografía, ya sea un tubito o algo que enchine, y se vuelven a hacer los puentes de hidrógeno y vuelve a quedar el pelo como debe de estar. Entonces, al yo quitar estos puentes, hago más frágil el pelo y no es 100% efectivo el volver a acomodar estos puentes de hidrógeno y por eso queda el pelo dañado. La que sigue. El más común es el alaciado. El alaciado hay muchos tipos y van a escuchar muchas cosas que les dicen los pacientes. A mí me ha gustado investigarlos porque llegan a consulta por alopecia y a veces no sabes por qué se les está rompiendo el pelo tanto y resulta que se han hecho queratina brasileña, el alaciado japonés. Bueno, la diferencia aquí es en el tipo de alaciante o el químico que utilicen. Por ejemplo, en la queratina brasileña usan formaldehído y aunque diga que no tiene formaldehído, todas tienen algo que termine en una reacción química de formaldehído. El alaciado japonés tiene tioglicolato y el más agresivo, que es el que se hace en las afro, es el hidróxido de sodio o la lejía, la que sigue. Todos estos causan algún tipo de daño. ¿Y qué error cometemos las mujeres al hacernos esto? Pues uno, que la seguridad ya está cuestionada por la FDA, es altamente tóxico porque se inhala, lo inhalan las personas que están trabajando en los salones, la inhalas tú como consumidor y además causa cáncer y bueno, ya la FDA tiene esto como una alerta. Pero lo que más veo yo en el consultorio son pacientes que llegan con el pelo quebrado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una puede ser que se les pasó el tiempo a las personas que trabajan en los salones, pero eso no es lo más común porque generalmente ellos son expertos y saben cómo hacerlo. Lo que pasa aquí es que los pacientes a veces cambian de lugares en donde se hacen los tratamientos y como no están estandarizados, hay tratamientos que no van unos con los otros y si tú no le platicas qué te hiciste a tu peluquero, pues se puede quebrar el pelo al estarte haciendo tanto tratamiento cercano. Yo les recomiendo que si se van a hacer algún tratamiento, al menos esperen un mes para hacerse cualquier tinción u otro tratamiento después y tratar de encontrar una persona de confianza y no estar cambiando por estos problemas que pasan. La que sigue. El calor sería el tercero en importancia, el que nos va a afectar en casa. ¿Por qué? Porque hasta el 50% de las mujeres utilizamos la secadora, pero casi no causa daño. ¿Por qué? Porque la temperatura no va a llegar más del 100 generalmente y además la misma agua hace que no haga mucho daño porque la misma agua va a absorber el calor. Cuando está la que sigue. Cuando ya yo paso de esta temperatura, sí puede haber un daño. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué cambia la forma? Primero yo tengo el pelo chino, me lo mojé, al mojarse se deshacen esos puentes de hidrógeno y yo con el calor y con el cepillo vuelvo a dar una forma y vuelvo a sellar esos puentes. Esto se me hace a mí muy interesante y es de la manera que de una manera no permanente puedo cambiar la forma del pelo. La que sigue, por favor. Ahora, ustedes pueden decirle a los pacientes que es relativamente seguro usar calor de este tipo, siempre y cuando no lo hagan seguido y no se pasen de 150 grados. La que sigue, por favor, ese sería un error. Ahora, cuando yo lo hago muy rápido, cuando quito muy rápido ese calor, el agua ya no me va a ayudar a amortiguar ese daño antes, por favor. Y pueden ver ahí en la fotografía cómo la cutícula de plano se rompe, no nada más se levanta, sino hay unas rupturas, la previa por favor, y nada más cuidando que no se pase esa temperatura, es relativamente seguro hacerlo. Lo que yo recomiendo, ahora sí la que sigue, es utilizar un aceite antes de usar el calor. El aceite, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proteger esa cutícula, porque lo que pasa aquí con el rompimiento es que como se seca muy rápido, la cutícula todavía está hinchada la corteza con el agua y la cutícula se rompe. Lo que nosotros queremos hacer es proteger de ese calor. Un ejemplo sería este aceite que yo lo probé y está buenísimo. Y otra cosa que les recomiendo es poner mascarillas reparadoras. Todo esto está comprobado que ayuda cuando yo seco. La que sigue, por favor. Ahora, en estudios se ha visto que si ustedes les recomiendan a los pacientes secarse el pelo a 15 centímetros,
y por un tiempo corto no va a haber daño. Aquí les puse un artículo, la que sigue, en donde dice exactamente eso. Y otro tip que les puedo dar es que hay secadoras muy caras, por cierto, pero bueno, si sus pacientes lo quieren invertir, donde son más rápidas, o sea, eso quiere decir que es menos tiempo en el pelo, la pasada, por favor, es menos tiempo que van a estar utilizando el calor y no tienen una tecnología que no deja que pase de la temperatura del cuerpo o de esos 150 grados. Ahora sí, la que sigue, por favor. Cuando yo uso ya una plancha o un enrizador mecánico de este tipo de pinzas, ahí ya paso de los 200 o de los 190 grados. La que sigue, por favor. Y si hay ya una ruptura, vean cómo se ve ahí ya como si fuera un bambú, se rompió esa fibra. Aquí sí, lo que pasa es que se rompen esos puentes disulfuro y por el calor sí hay un daño verdadero. La que sigue. Ahora vamos a hablar del pelo mojado, algo que pareciera ser, pues el agua es vida y el agua no debería de darme ningún problema. Aquí sí entramos en muchos problemas con el pelo. Recuerden que el pelo es poroso, es hidrofóbico por esa capa muy bonita que tenemos afuera, pero ¿quién tenemos esa capa íntegra? No muchas mujeres, muchos hombres probablemente sí, pero las mujeres no, porque nos hacemos alguna de estas cosas que ya estoy hablando ahorita. Por lo tanto, es un poquito más permeable el pelo. El agua puede absorber hasta 200% de su peso en agua, entonces se hincha. Por esto, en el momento que yo me baño, tengo hasta 30% de más ese estiramiento en el pelo y si yo paso de ese 30% se puede romper. ¿Qué quiere decir? Que en el baño, si yo le estoy dando fricción a mi pelo, así como en los comerciales que dice que te pongas el pelo así y hagas mucha espuma, es cuando más daño el pelo. Es muy susceptible, la que sigue, al daño el pelo simplemente por lavarlo, por mojarlo. No estoy ahí hablando de ningún shampoo. Simplemente por mojarlo, ahí ya puedo yo dañarlo y romperlo. La que sigue. Ahora imagínense si mi pelo lo tengo pintado, que yo lo tengo pintado, y si me hice un alaciado o algo así. La que sigue, por favor. Por lo tanto, ¿qué errores cometemos los pacientes y nosotros también al lavar? Primero que el agua, no me pases la que sigue, la previa, por favor. Primero que entro al agua y empiezo a tallar el pelo. Eso lo que puede ocasionar es que el pelo se enrede y que cuando yo salga del baño y lo quiera desenredar, al haberse enredado y yo pasar algo como el cepillo o el peine, me va a fracturar más seguramente me va a fracturar esa fibra del pelo. Es cuando más fricción hay entre una y otra fibra cuando está mojado. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Para las mujeres, ¿qué es lo que piden en el pelo? ¿Cuál es su lista de súper para el pelo? Quieren que el pelo brille, número 1, es lo que más piden en estudios, que no tenga daño, que las puntas no estén dañadas, que esté suave y no tenga frizz. A veces algunas piden volumen y que no se rompa, que crezca. La que sigue, por favor. El brillo. Vamos a ver cómo podemos mantener el brillo en el pelo. Esto es lo que más le importa a mujeres en encuestas que han hecho. Esta encuesta la hicieron en el Reino Unido, Procter & Gamble, y se dieron cuenta que es lo que más quiere la mujer. ¿Por qué? Porque esto es como el signo de más belleza y de apariencia de pelo sano. Entonces, ¿de qué depende? Aquí sí es bien importante que sepamos esto porque si no vamos a querer tener cosas que no las vamos a obtener. Por ejemplo, si yo tengo el pelo negro, tiende a brillar más. ¿Por qué? Porque este pelo tiene algo el reflejo es mayor. También saber si yo tengo pelo chino o lacio. El lacio, simplemente por la alineación de estas fibras, va a reflejar más luz. En cambio, el chino tiene demasiadas vueltas y no va a reflejar la luz, la que sigue, de la misma manera. Entonces, primero hay que aceptar lo que tenemos y ver con qué podemos trabajar. En la siguiente diapositiva van a ver como estas tres cosas, el shampoo, el color
y el evitar el desgaste me va a hacer que el pelo brille más, obviamente. En esta fotografía ven como antes del tratamiento, aquí este mechón de pelo se ve que brilla, que tiene un rizo muy bonito, pero después de una lavada, 10 lavadas, hasta las 30 lavadas, ¿cómo queda el pelo de dañado y con frizz, ¿no? Y ya no brilla tanto porque ya no está alineado, no brilla tanto porque ya no tiene esa capa de lípidos. Entonces quiere decir que con el champú, un buen champú, yo puedo aumentar el brillo. Y esto es para, ¿por qué? Porque no lo daño. También el color, si yo cuido el color con un buen champú, va a brillar mejor. Y esto va a disminuir el desgaste y también el daño químico. Ahora, yo los shampoos que recomiendo siempre, y espero que se vayan con esta idea después de esta plática, es que no existe mujer que no tenga alguno de estas cosas, ya que sea que se pinte, que lo alacie, que lo peine, que se lo lave, todas hacemos esto. Entonces, todas necesitamos cuidar el pelo con un shampoo libre de sulfatos. Hay excepciones y de esas las va a hablar Hugo. Yo ahorita estoy hablando de un pelo en teoría sano, una piel cabelluda sana. Todos nos podemos beneficiar de un shampoo sin sulfatos, libres de silicona, eso ahorita les explicaré por qué. ¿Y por qué es esto? Porque ya se ha visto en estos estudios que se desgasta mucho menos el pelo al cuidarlo así. Ahora, los demás conservadores, nasties, eso ya depende de ciertos tipos de pelo y también hay pacientes que buscan esto. Cada vez a mí me preguntan más, oye, recomiéndame algo que no tenga microplásticos, que sea bueno con el medio ambiente, que no esté testeado en animales, etcétera. Y bueno, ya sabemos que hay varias marcas, incluyendo la Sartic, que son marcas que tienen todo esto. Ahora, hablando de pelo chino, yo he estado, la que sigue, por favor, yo hago mucha investigación del pelo chino porque lo tengo chino yo. En el chino yo además recomiendo cero siliconas. Yo creo que en el pelo lacio no es tan necesario, pero en el pelo chino definitivamente es un plus y yo busco productos que no tengan esto. Ahora, ¿por qué libre de sulfatos? Los sulfatos son detergentes. Los detergentes me van a quitar esa capa lipídica. Ya se los estuve mostrando en esquemas como esa capa es la que me va a dar el brillo y me va a cuidar de todo lo ajeno, todos los daños ajenos del pelo. Entonces, si yo estoy quitando eso, pues voy a tender a que mi pelo tenga más frizz y a que no esté protegido ante todos estos daños. Y los sulfatos que yo busco, porque el pelo se tiene que lavar, eso es un hecho, yo voy a buscar sulfatos o surfactantes más bien, más delicados con mi pelo. Y estos son derivados del coco, la mayoría de ellos. La que sigue, por favor. Esta es la razón. Ahora, entonces, ¿yo qué hago para que tenga más brillo? Pues voy a limpiar el pelo. El pelo en ningún momento dije que no se limpia. De hecho, está comprobado que entre más limpio es más bonito el pelo, pero hay que limpiarlo con algo. Podemos decir que lo análogo aquí sería un Sindet que usamos en la cara, es un Sindet del pelo. Esto me va a dar más volumen también porque yo al limpiar el pelo va a hacer que haya un poquito más fricción, decimos que sí, pues va a haber más fricción si lo limpio y se va a crear un poquito más de volumen. Recuerden también todos los contaminantes que hay en el pelo y en la piel cabelluda, aquí es donde ayuda el shampoo y también si se usa correctamente evita el desgaste. La que sigue. Ahora, ¿cuál? Me preguntan mucho porque luego cuando digo que no usen sulfatos, porque estoy repite y repite, no usen sulfatos, piensan que quiero decir, la que sigue, no se laven el pelo. En ningún momento, Hugo va a hablar de eso ahorita, estamos diciendo que el pelo no se lave porque todos esos especies reactivas de oxígeno, también las células muertas, todo eso tenemos que lavarlo adecuadamente. Pero esto es personalizado, no hay una receta de cocina. ¿Cuándo te tienes que lavar el pelo? Cuando ya lo ves desvitalizado, atrás por favor, cuando no tiene volumen, cuando ya no lo puedes estilar, ya se ve feo, seco, cuando también depende de tu medio ambiente, qué tanto ejercicio haces y del clima, si está muy caluroso o no. Entonces la frecuencia normal, diría yo, sería un día sí, un día no, y habrá gente que lo tiene que lavar todos los días. Pero pasar estas semanas, 2 semanas sin lavarlo, como hay muchas corrientes últimamente, no sería lo más adecuado. La que sigue, por favor. La siguiente es que los pacientes no quieren puntas deshilachadas. Pues sí, nadie las queremos, ¿verdad? Pero si estamos haciendo todas estas agresiones, lo más seguro es que lleguemos, la que sigue, a un tipo de daño en donde el lavado
ya me desgastó tanto la cutícula que llega el daño, como se puede ver ahí en la imagen B, llega el daño hasta la corteza y se empieza a deshilachar. Otro problema que sucede también es cuando yo tallo excesivamente el pelo, lo peino excesivamente o lo lavo de más con surfactantes tipo sulfatos, se me hacen nudos en el pelo y cuando lo peino voy a romper de más. Específicamente o más esto pasa en los afroamericanos y dañamos y causamos estas puntas deshilachadas por el cepillado excesivo. La que sigue, por favor. ¿Cómo voy a evitar estas puntas deshilachadas? Bueno, no puedo yo repararlas porque una vez que el daño está hecho, ya está ahí. Hay que cortar el pelo y esperarnos a que esto pase. Pero algo que sí quiero dejar bien claro es que el acondicionador diario debería de ser parte de la rutina de todas las personas. Todos necesitamos un acondicionador diario. A mis pacientes a veces se sorprenden cuando les doy un shampoo antiseborreico y les digo, ¿usas acondicionador? Sobre todo los hombres, y me dicen que no. Receto acondicionador porque se seca mucho el pelo. Y regresan diciéndome, ay, nunca me había dado cuenta que quedaba también con acondicionador. El cepillado también se debe ser correcto. Ahorita hablamos de qué es eso. La que sigue. También las mujeres quieren no tener frizz. Creo que es algo que piden mucho. El pelo, bueno, el frizz sucede porque hay pelito pequeño que está saliendo de la raíz, porque pues hay pelo que se está recuperando y hay pelo que está saliendo por el ciclo normal y se ve hacia arriba así como frizz o pelos que salen de su lugar, ¿no? Esa es una causa. Otra es por el daño mecánico, las puntas deshilachadas. También si yo no tengo esa capa lipídica, van a tender a repelarse esas fibras y verse más separadas unas de las otras. También el pelo chino tiene más mala alineación simplemente por su forma y también la humedad, la que sigue, me va a hacer que yo tenga más frizz. Ahora, ¿cómo lo puedo evitar? Pues aquí va de nuevo el acondicionador diario, es lo que se ha demostrado, un buen acondicionador que va a sellar esas fibras, aunque sea momentáneamente, y me va a dar más brillo, más humectación. También quisiera recalcar que la mascarilla semanal no es muy común que la usen mis pacientes, pero cuando se las receto ven el cambio. La mascarilla debería de estar en todas las rutinas de pelo. El cepillado, ahorita hablamos de cuál es, y sobre todo la constancia. Esto no es de lavarlo una vez, es de tener una rutina con la que estás casada con tu pelo. La que sigue. Y por último, las pacientes piden fuerza. ¿A esto qué se refiere? Que hay muchas pacientes que el pelo no les crece, se quejan de que llega hasta cierto punto el pelo. Uno, pues claro, nosotros sabemos que todos tenemos un anágeno ya determinado, pero hay pacientes que es porque se quiebra, porque está tan dañado que cuando uno lo cepilla ya se está quebrando y quebrando el pelo. Entonces, las mujeres que dicen que tienen su pelo delgado son aquellas mujeres que tienen menos proteína en el pelo. La que sigue, por favor. O el pelo más delgado. Ahora, ¿cómo yo puedo tener más fuerza en el pelo? El acondicionador y la mascarilla. ¿Por qué? Porque sí va a prevenir, la que sigue, las rupturas al lavar y al peinar. ¿Por qué? Porque se lubrica el pelo. Todos peinamos o cepillamos el pelo con muy pocas excepciones, sobre todo las chinas son las que evitan esto, pero la mayoría de la gente peina. Entonces ahí es cuando tú vas a dañar, tienes que usar un acondicionador. Va a minimizar la porosidad, va a hidratar, va a causar menos frizz, va a causar más brillo y también lo muy importante es esa sensación de bienestar y de sedosidad que le da a la usuaria del acondicionador. La que sigue, por favor. El acondicionador a mí me sirve como prevención y como tratamiento. Yo por eso lo receto. ¿Por qué? Porque como prevención lo va a requerir cualquier tipo de pelo, especialmente en las puntas y especialmente si yo uso mi pelo largo, porque ya vimos ahí la diferencia en la cutícula del pelo que está cerca de la piel cabelluda al que está en la punta. Se va desgastando. Y como tratamiento, ya ahí es muy personalizado. Por ejemplo, si yo tengo el pelo pintado, voy a escoger algo que esté guiado hacia proteger el pelo, el tinte. Si yo nado mucho en la alberca, a lo mejor también algo que diga proteger, algo que repare, etcétera. Y las mascarillas semanales también generalmente van a tener ahí algo que te diga hacia qué diagnóstico o qué objetivo tienes tú con el cuidado de pelo. ¿El que sigue? El peinado quise detenerme aquí porque es algo muy interesante que mucha gente no sabe cómo hacerlo y que nosotros como dermatólogos nos preguntan mucho.
Aquí hay un ejemplo de una paciente con alopecia androgenética que no quiere que se note su alopecia, entonces usa el pelo completamente hacia arriba de una manera, agarrado de una manera que hace que se rompa. Entonces nosotros causamos muchos de esos daños, ¿no? Entonces el pelo se va a romper por la manipulación mecánica y el daño térmico. Acuérdense que casi todas las mujeres tenemos muchos de estos factores juntos y hace que se haga más delicado. La que sigue. Entonces el peinado es muy interesante. Cuando ya se sabe que cuando yo tengo el pelo mojado va a ser más susceptible. Por lo tanto, como regla general, no vamos a peinar el pelo cuando esté mojado. La única excepción es en las pacientes con pelo chino. ¿Por qué? Porque el pelo chino, a pesar de que sabemos que es más susceptible mojado el pelo, sería de todas maneras más susceptible por esos rizos el estar pasando un peine cuando está seco. Por lo tanto, esa es la excepción. En chinas recomiendan que sea en el momento que se ponen el acondicionador cuando van a pasar el peine. ¿Ok? Y estos que les pongo aquí son los ideales para cepillar, no los que vienen acá abajo. Los de abajo son dos ejemplos que no, y todos los de arriba son los que sí. Generalmente, comercialmente se van a llamar como detangler o desata, tienen muchos nombres así, pero básicamente son esos. Entonces, yo lo que les recomiendo es tener una rutina, así como tienen una rutina de cara, tener una rutina de pelo, donde cada día o a diario van a usar un shampoo y un acondicionador. Al acondicionador yo le llamo tratamiento, y que el secado sea libre la mayor parte del tiempo. Semanalmente utilizar una mascarilla de tratamiento dependiendo de la necesidad que tengas, y si quieres semanalmente usar la secadora. Bisemanal, clarificar, esto me refiero a usar algún tipo de shampoo que sea exfoliante o que tenga un surfactante un poquito más fuerte para limpiar un poco más. Probablemente la plancha la pueden usar cada 2 semanas, si no es que menos, y los químicos de manera mensual. La que sigue, por favor. Y con esto, me parece que ya es todo. Nada más decirles que, pues el pelo generalmente decimos, pues es que es una estructura muerta. Yo creo que esta es gran parte del problema, que les digamos a los pacientes que está muerto. Yo entiendo por qué uno lo dice, está en los textos y se dice así, pero a mi punto de vista es una estructura viva, que tiene mucho movimiento, que gracias a Dios se regenera y crece, porque si no ya estuviéramos con el pelo todo feo todos. Entonces hay que guiarnos mucho con la prevención, igual con que lo hacemos con la cara, y hacer esa rutina personalizada para tener un mejor pelo. El acondicionador diario es lo que quisiera que se queden con esto, un buen shampoo, un acondicionador y una mascarilla diaria va a ayudar a tener el pelo mucho más sano y más brilloso, que es lo que las mujeres piden. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, es increíble. Hay muchas preguntas y dudas. Nos preguntan si podemos ver de nuevo la repetición, y seguramente en Auvernia Oficial habrá en el canal de YouTube esa posibilidad que vean la repetición. Te vamos a pasar las preguntas para que las vayas preparando mientras don Hugo Martínez. Y no dejamos de saludar, por favor, Leonel Fierro, están admirando los dos y dice saludos a mis dos grandes amigos, Silvana, Ingrid, obviamente conectada. Gaby, Pati, José Ángel, Tania, doctor Bolaños, Vero Ramírez de Tijuana, está conectada la doctora Guerrero desde Guadalajara, Perla hasta el bello estado de Guerrero, y el doctor Villarreal desde Monterrey. Hay muchísima gente conectada y estamos de vuelta contigo. Gracias, Sofía Marín, por tus comentarios sobre las Artigue disponible con Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Mándenos un WhatsApp o un mail y les mandamos la información enseguidita para que, como Dani, prueben esa línea que tiene un poco de todo y viene a resolver una parte y de la mejor forma, sin ser perfecta, los problemas. Hugo, ya puedes volver después de esos problemas técnicos con esa bellísima foto de qué deben de hacer los dermatólogos en el cuidado del pelo. Adelante. Muchas gracias nuevamente y perdón por esta falla técnica. Habíamos hablado entonces, vamos a hablar ya de la parte que corresponde a los varones en el tema del cuidado del pelo. Vaya, yo creo que afortunadamente no tenemos que hacer tantas cosas, ¿no? Pero de todas maneras siempre sí tenemos que cuidarlo bien. Los dermatólogos, entonces yo se los comenté, debemos estar siempre preparados para guiar a los pacientes, y muchas veces las consultas, había dicho, se vuelven consejos.
No todos los pacientes que llegan por problemas de pelo tienen alopecia. Hay pacientes que llegan por problemas simplemente para mejorar su textura o mejorar su apariencia, aunque son los menos. Y si llegaran por alopecia, después de darle un tratamiento para alopecia o a la par, se les da un tratamiento también para mejorar el aspecto o la apariencia de su cabello. Comentábamos que en la actualidad hombres y mujeres a la par prácticamente buscan el cuidado, la mejoría del cabello. Y bueno, pues, no, me pasa la siguiente, a la anterior, por favor. Entonces, los motivos principales siempre siguen siendo en la actualidad no perder el pelo y si se perdió, pues recuperarlo, pero como motivo secundario mejorar su apariencia y la textura. Ahora sí, las características que siempre proponemos cuidar son el color, si es rubio, si es canoso incluso, no tiene nada malo, o sea, pero si es canoso, pues también hay que cuidarlo. Las características físicas, si estos pacientes son lacios, si son ondulados, el cabello rizado. También el grado de humedad que presenta, porque muchas veces la gente no se da cuenta, no lo percibe nada más que la hidratación es en la piel, pero también está en la piel cabelluda y por consiguiente en la fibra capilar. Recordar que a mayor hidratación del pelo, pues menos estática eléctrica y obviamente un cabello más manejable. La hidratación baja porque el cabello está seco, porque la exposición al medio ambiente es muy fuerte, entonces el cabello está más electrificado, sí habrá más volumen, es un hecho, pero un volumen mal organizado, mal empleado y muy mal manejable. El cabello húmedo puede producirnos, y ya lo platicó hace rato Daniela, las puntas del pelo rotas y después una descamación por la fricción que se va dando entre las fibras. Bien, factores que debemos de considerar siempre o tener en cuenta: la cantidad de pelo que tiene la persona, si tiene o no tiene alopecia, si es una cuestión, si es chino, si es lacio, y si se le ve o la apariencia es de que tenga menos cabello del que en realidad tiene. Recuerden que los pacientes, sobre todo de alopecia, siempre que llegan a una consulta o quieren una atención, pues ellos se ven como los peores, ¿no? Como los que menos cabellos van a tener. Pero bueno, hay que hacerles entender y hay que hacerles ver que no es así. Calcular la edad, ver la edad del paciente para ver que con base en eso yo pueda dar un tratamiento un poquito más indicado. Yo comentaba hace rato que no es igual la piel cabelluda de una persona, de un chico de 16 años, de 17, de 14, que todavía tiene mucha seborrea, a una paciente que a lo mejor ya es posmenopáusica y entonces tiene otro tipo de problemas en su piel cabelluda. Hombres, o en el caso del hombre también. La actividad laboral, si trabaja a la intemperie, en el medio ambiente, si trabaja en oficina. La ciudad donde vive, entre más alta es la ciudad sobre el nivel del mar, más radiación tiene, y si es una ciudad más grande, pues más contaminación. En cambio, las ciudades pequeñas o que están en la costa, lo que ahí hay que buscar también y prevenir es el tema de humedad permanente. El estatus socioeconómico, para ver si el paciente pues, se va a pegar también al tratamiento, va a poder o no utilizarlo de manera correcta. Y obviamente que el paciente sea disciplinado, porque si ya tenemos un antecedente de que esa persona no cuida su pelo o no va a las consultas, falla mucho, de repente hace o no hace el tratamiento, realmente también quien pierde el tiempo son ustedes, porque el paciente no lo va a realizar. Bien, entonces a mí sí me interesa que en el abordaje del cuidado del pelo de un hombre, pues veamos, ¿no? Su edad, el tipo de pelo que tiene, si es pelirrojo, si es lacio, si es ondulado. ¿Por qué? Porque con eso yo también ya me voy dando una idea de qué tipo de tratamiento puedo darle para que el paciente se apegue realmente a él. Simplemente para hablar, y porque también en el hombre se ve, pues la cisteína es un aminoácido que contribuye a la estabilidad tanto física como química del pelo, pues porque la fibra capilar, si la vemos, si la analizamos microscópicamente, tiene puentes de disulfuro que están situados entre los filamentos de queratina. Estos puentes, si se rompen, son los que van a perjudicar el pelo y lo van a hacer quebradizo, ya que forman una unión muy fuerte y eso es lo que realmente da la verdadera fortaleza al pelo. Es decir, aunque el cabello sea delgado, no tiene que ser quebradizo. Puede ser un cabello delgado, pero puede estar fuerte, puede estar firme. Y pueden ser cabellos rotos por los procesos químicos los que dañen al pelo. Ya hablábamos hace rato de algunos tintes que también los hombres aplican. Y el daño muchas veces cuando se deja es irreversible. Bien, solamente comentar algo sobre la porosidad capilar, que ya Daniela amplió un poquito esa información, y esa es la cantidad de espacios vacíos que hay sobre el pelo, pero en realidad todos los cabellos son de forma natural, tienen poros, eso es algo que siempre está presente, y además esos poros son permeables al agua. El problema es
el agua que se sale a través de esos poros y los deja totalmente deshidratados y secos del cabello, porque entonces es cuando se va a volver un cabello quebradizo. Los cabellos sanos contienen pues esa humedad, la contienen dentro de la fibra, y pues hablar que las cutículas del pelo son las compuertas, por así de entrada, que permiten la entrada y salida de esa agua. Si esas compuertas están alteradas o están afectadas por factores externos, generalmente el agua se va a salir más de lo que va a entrar, no se va a contener y el cabello se va a ver frágil, seco y un cabello quebradizo. Bien, entonces, ¿cuáles son los cuidados básicos que tendríamos que tener del pelo en la casa? Vamos a empezar, primero que nada, en el caso de los hombres, por el uso del shampoo, obviamente. Ya no se vale bañarse y lavarse el pelo con el mismo jabón con el que se bañan. Por favor, la alcalinidad que tiene un jabón es demasiado alta y entonces dañaría mucho más la fibra del pelo. Lo primero que tenemos que considerar es si el champú que vamos a utilizar o vamos a recomendar al paciente es para cabello graso, para cabello seco, para cabello maltratado. No solamente dejarnos guiar por el olor que tiene el champú o por la apariencia. Si bien en los últimos años los laboratorios han revolucionado mucho esta parte y nos dan champús que además de que nos ayudan, fortalecen el pelo, tienen un aroma un poquito más agradable, pues mejor. O sea, de todas maneras el paciente tiene que usar un champú, pero mejor que use uno específico para el problema que está teniendo. Además, coincido con la doctora Daniela, siempre hay que acompañarlo de un acondicionador. Y aquí es una labor de tratar de convencer un poquito al paciente de que debe ser, el paciente hombre, que debe de utilizar un acondicionador. Hay ideas o mitos de que el acondicionador les puede maltratar más el cabello, de que se los va a tirar, pero es eso, un mito. No, al contrario, el acondicionador es algo que va como complemento del uso del champú para hidratar y proteger un poco más el cabello. Y además, el champú, cualquiera que este sea, exceptuando los que son, por ejemplo, antiseborreicos, pues se pone en el pelo, no en la piel cabelluda, porque la gente se pone el champú y da fricciona, talla, rasguña incluso la piel cabelluda. Y lo que buscamos es el pelo, ¿no? Lavar el pelo y mejorar la fibra capilar. Recordar que la función de un champú es mantener el pelo limpio y además siempre bien lavado. Bien, entonces, vamos a hablar un poco del término de los champús anticaída. A mí me parece, y lo he visto también en la bibliografía, que es un término utilizado un poco de forma errónea, es decir, anticaída. Más bien, debemos considerar que el champú debe ser un champú de control de la caída. ¿Por qué? Pues porque la caída siempre está presente en hombres y en mujeres. Entonces, lo que vamos a hacer es controlar esa caída, que no sea tan abundante, que disminuya un poco más. En realidad, como comenté, la acción de un champú pues, es limpiar y disminuye la caída del pelo gracias a básicamente 3 factores. Porque algunos champús que tienen más surfactantes, de repente pues se considera que son muy malos y no necesariamente, depende del tipo de producto que se use para su elaboración. Los surfactantes primarios son los que se van a encargar de remover lo sucio del pelo, los secundarios los que mejoran la hidratación del pelo y ya después los aditivos que van en esos champús complementan toda esta formulación dando fuerza, dando brillo y dando el volumen que el cabello necesita. Bien, en lo particular, a mis pacientes sí estoy usando este shampoo. Tengo, afortunadamente, bueno, en México contamos con una gama muy amplia. Entre otros también están los shampoos de Auvergne que los usamos, porque sí hemos notado que al utilizarlos los pacientes van disminuyendo un poco más la caída capilar, además de que les gusta porque deja un aspecto saludable, suave, aporta un poco más de brillo, no necesariamente a expensas de la grasa. Después tenemos un grupo de shampoos que ya están enfocados a las pérdidas capilares, que ya son los shampoos que utilizamos específicamente en aquellos casos de alopecia androgenética o pacientes mujeres, sobre todo con efluvio. Porque además de que tienen los componentes previos, tienen porcentajes incluso de algunas sustancias activas como finasterida o minoxidil, o de productos que tienen acciones muy similares a la finasterida o al minoxidil, porque recordemos que hay pacientes que no toleran el minoxidil o tienen contraindicado el minoxidil sobre todo, o les irrita demasiado la piel cabelluda. De uso mínimo 3 días por semana, yo recomiendo que el pelo, en el caso de los hombres, se lave diario y con estos shampoos lo hagan en días alternos con un shampoo que habitualmente usan o otro para complementar o mejorar la textura y la apariencia del cabello. Porque además, en todo caso de que hubiera una irritación, pues suspenden el shampoo y se acabó el problema.
La verdad, estos shampoos son muy seguros porque tienen mínimos efectos secundarios. Bien, entonces el shampoo antiseborreico a mí me parece que es el de los más utilizados en nuestro país, en nuestro medio. ¿Por qué? Pues porque nosotros, por una cuestión ya de tipo incluso racial, tendríamos a ser un poquito más seborreicos. Entonces, siempre lo vamos a poder utilizar y a nadie le cae mal de vez en cuando hacerse también una exfoliación con nuestros shampoos. Están indicados tanto en pelo como en piel cabelluda, sobre todo si hubiera ya un poco de escamas. Y los componentes esenciales que ahora buscamos, digo, hay muchos, pero de los que principalmente buscamos es que tenga piritinato de zinc, que tenga ácido salicílico en una concentración a lo mejor de un 2 o un 3% y que tenga climbasol. El alquitrán de hulla también funciona muy bien, pero ya hay muchos reportes que tienen pues, efectos secundarios importantes, entonces cada vez está más en desuso, aunque no por eso quiere decir que deje de ser bueno. Al menos debe tener uno de estos ingredientes en su formulación, cada uno de estos shampoos, y nos van a ayudar sobre todo a limpiar, a suavizar, y en el caso de que hubiera escamas, a retirarlas o a prevenir la aparición de las mismas. Ya hablaron hace rato de las mascarillas capilares, pero también hay mascarillas capilares para hombre, y la verdad es que hay algunas mascarillas que se pueden usar semanalmente, hay mascarillas que se pueden usar quincenalmente, pero hay unas mascarillas que las podemos usar de forma diaria, de forma continua, y más bien son como protectoras. Son utilizadas, como pongo aquí, para reparar el daño capilar, sobre todo por los factores externos, o personas que frecuentan mucho baños de vapor o baños sauna, en donde se exponen a temperaturas muy altas y terminan por deshidratar tanto la piel como el pelo. Y además, aquellos hombres que también están acostumbrados a usar secadoras de manera continua, y por lo regular, las que son de forma diaria se pueden utilizar después del baño, cuando el pelo aún esté un poquito húmedo. Si lo usaran seco tampoco hay problema, lo que es problema es que el cabello esté mojado y se pongan encima la mascarilla, porque muchas de esas mascarillas se van a lavar. Hay que aplicar siempre la mascarilla de la mitad de la fibra capilar y no a la mitad de la fibra capilar y no en las puntas para que no se adhieran o se lleguen a ver más brillosas que el resto de la piel cabelluda. El pelo, perdón. La siguiente. Bien, entonces, como comenté, forman una película hidrofílica que mantiene el cabello con una adecuada hidratación, que es lo que estamos buscando, evita también la fricción entre las fibras capilares y aumentan el brillo del pelo, pero por la reflexión que hay de la luz, no porque esté grasoso, porque se vea muy seboso. Reducen la inestabilidad eléctrica, que eso es otra cosa que aparentemente no, pero sí sucede también en los hombres, y dan protección a lo que son las cutículas. Se deben de aplicar en una capa muy fina, muy delgada, no es un gel o un mousse, es una mascarilla nada más, es muy poco lo que se tienen que poner, y dejarla ahí puesta y que se seque sola con el medio ambiente. Yo la verdad es que sí las recomiendo para casi la mayoría de mis pacientes. Las lociones capilares, por su parte, pues tienen sustancias activas específicas, sobre todo minoxidil o finasteride, con diferentes concentraciones, pero bueno, pues están, o también pueden tener sustancias que ayuden a fortalecer y reparar el pelo. Hay algunos productos que tienen algunas sustancias que mejoran la circulación a nivel local del pelo, haciendo que, bueno, pues el aporte de nutrientes hacia el mismo pues sea mejor y lo repare un poco más rápido. Pueden tener algunos elementos como cobre, zinc o algunas sustancias exfoliantes como ácido retinoico. También conocemos que las lociones capilares contienen esteroides de mediana y alta potencia. Solamente hay que tener cuidado en su aplicación, en su uso, estar vigilando constantemente al paciente para que no vaya a tener otros efectos secundarios. Aquí tenemos, por ejemplo, casos de pacientes en los que yo sí les recomiendo lociones capilares, obviamente a la par de otros tratamientos que ellos llevan en casa, tal vez con finasterida o minoxidil, pero bueno, son pacientes de alopecia que se benefician mucho. Recuerden que los tratamientos para las alopecias, sobre todo androgenéticas, pues son tratamientos combinados. Entonces siempre damos el champú, la loción capilar, probablemente el tratamiento sistémico, pues para que vayan viendo una mejoría más rápida. Bien, la aplicación que yo recomiendo debe ser nocturna, porque si lo hacen en la mañana, entonces el calor corporal y el calor ambiental puede evaporar parte de la loción, sobre todo las sustancias activas, no todas se absorben, es más, les puedo decir que se absorbe una mínima parte. Si hay calor, tanto corporal como en el medio ambiente, pues se va a evaporar más. La cantidad que se debe usar es moderada para que abarque nada más las partes afectadas y no escurra hacia los lados. Hay múltiples presentaciones, múltiples tamaños.
son muy necesarias, sobre todo en los pacientes con alopecia. Prácticamente es imprescindible que deben de llevar un tratamiento con una loción capilar y vigilar siempre los efectos secundarios, sobre todo aquellas que tienen alguna sustancia como minoxidil, que puede también tirar un poco de cabello entre la primera y la tercera semana, pero esto hay que avisarle al paciente que es normal. O si se irrita, pues espaciar un poco los tiempos de aplicación para que no la suspenda y tolere bien después la piel cabelluda el uso de los productos. Bien, ya por último, el gel modelador. El gel, pues, lo usamos mucho, desde niños empezamos a usar el gel, pero bueno, pues afortunadamente ahora hay geles que tienen propiedades que nos ayudan a mejorar y a reparar el pelo, ya no nada más solamente a fijarlo. Están indicados en aquellos pacientes que tienen un cabello muy difícil de acomodar o que quieren adoptar formas o estilos diferentes de peinado. Algunos contienen incluso aromatizantes, cosa que, bueno, pues yo no estoy a veces tan de acuerdo porque deja un olor malo con el pelo si se combina con la grasa o el sudor que el mismo paciente produce. Tienen de colores algunos y con distintos niveles de fijación. Hay unos que son ultra fuertes y hay unos que son muy sencillos, muy delgados. Y bueno, el problema no es que usen gel, porque el paciente me dice, oiga doctor, si uso gel se me va a caer el pelo, me lo puede tirar. El problema no está en el gel. El problema es que si te pones el gel te lo tienes que retirar y te lo tienes que retirar lavándote el cabello, porque si no es removido, entonces sí empieza a tener un mayor desgaste de la fibra capilar, se pone opaca y bueno, pues generalmente en los geles de tipo comercial pues tienen muchos detergentes, entonces dañan más la fibra capilar. Hay geles, afortunadamente, que lo que buscan es que fije el pelo, que no lo maltrate, que dan una apariencia un poco más natural, no tan brillosa, y puede ser coadyuvantes también en los pacientes con alopecia androgenética. Lo importante es vigilar que no dejen residuos y que sean cosméticamente aceptables. Bien, la siguiente. Y nada más por último el cuidado de la barba, porque la barba se ha convertido en algo que ahora la gente pide mucho, los hombres piden mucho de cómo se van a cuidar, y esto también es importante saberlo. La siguiente, porque, bueno, es una moda que está en los últimos años, ya es parte incluso de la personalidad de muchos hombres, pero si vas a tener barba, tienes que saber que requiere un cuidado especial, porque es muy susceptible a infecciones. La barba puede convertirse en un reservorio de bacterias, virus, hongos, parásitos, de todo. Y la moda no es que la barba sea larga, la moda es que la barba esté bien cuidada. Eso es lo que atrae, eso es lo que quiere la gente, que se vea en una barba, que sea bien cuidada. Lo más importante también será hidratar la zona en donde está la barba, porque abajo hay piel, y entonces si no la cuidas, pues también se va a traducir en el daño al pelo, a la misma barba. La siguiente. Bien, hay que lavarla a diario también con un shampoo adecuado. Fíjense, aquí hemos visto pacientes, yo tengo una barbería y nos hemos encontrado pacientes que cuando llegan a hacerse la barba o a mejorar su barba, tienen restos incluso a veces de alimentos, o si fuman huelen a cigarro, entonces pues eso daña muchísimo la zona de la barba, no lo van a creer, pero así pasa con estas personas. Hay que utilizar acondicionador también en la barba, si aquí no lo quieren usar diario, pues por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Recortar las puntas siempre, hidratarla, secarla bien después de asearla, no mantenerla húmeda. Y bueno, pues la limpieza adecuada también de las máquinas de afeitar y las cuchillas con las que van a estar mejorando la textura, la apariencia de la barba. Si vas a ocupar barba está bien, nada más que sí tienes que tener un cuidado mucho más especial en ella. Y bueno, dedicarle un poco de tiempo. ¿Por qué? Pues porque es parte también de tu cara y es pelo que vamos a estar utilizando. La siguiente. Bien, miren, por último les quería comentar, y tengo toda la autorización de nuestros pacientes, porque pues así como a veces presentamos los resultados muy positivos de los casos, pues también hay pacientes que tienen el pelo muy maltratado. O sea, cuando llegan a la consulta vienen con este pelo, y cuando la paciente me dice, oiga doctor, tengo el pelo muy feo, entonces digo, bueno, ojalá estuviera feo. Está lo que es decir, vean nada más este cabello todo pegado, todo lleno de embarradísimo de gel. Entonces es lo que debemos de buscar a veces, orientar a los pacientes. La siguiente, orientar a los pacientes en cómo deben de cuidárselo. No porque tengas una alopecia androgenética quiere decir que te vas a descuidar tanto el pelo, lo vas a mantener, lo vas a dejar opaco, lo vas a dejar sin brillo. Pues bueno, hay que cuidarlo, hay que mejorar esa estructura. Para eso estamos viendo que hay diferentes tipos de productos. Si vas a tener un shampoo para alopecia androgenética, pues úsalo y que además te dé un plus, ¿no? Te dé una mejor apariencia y un mejor brillo. La siguiente.
Y por último, este caso, ¿no? Pues es una paciente que realmente llegó por esto a la consulta, porque tiene el cabello sumamente maltratado, muy maltratado. Entonces, bueno, pues ahí es cuando a veces se puede convertir hasta en un verdadero reto, porque para que lleguen así al cabello maltratado es porque llevan años teniéndolo así. Muchas veces culpan a un tinte o culpan porque fueron a determinados lugares y dicen, es que ahí me lo maltrataron. Puede ser que el tinte o que el tratamiento que se haya aplicado no haya sido el mejor. Sin embargo, bueno, para que tener el cabello así de maltratado, pues llevas bastante tiempo sin saberlo cuidar. Siempre será mejor que la orientación se la dé el dermatólogo o la dermatóloga para que el paciente sepa qué puede utilizar. Y bueno, tenemos una gama de productos muy amplia para poder recomendar a nuestros pacientes y salgan siempre beneficiados. Esta es la última. Muchas gracias. ¡Wow! Qué cátedra, qué maratón se aventaron Dani y Hugo. Hay muchísimas preguntas. La doctora Dani se adelantó y contestó varias de ellas. Sí está la Zartigue disponible y les mandaremos información. Hay preguntas para los dos y felicidades de absolutamente todo el país. Dani Guzmán les manda a felicitar a los dos desde Panamá. Tiene sus fans la doctora Dani, Silvia Mora, Elizabeth Morales, Dianita del GEA, Diana Vera, suya, el doctor Adame y Isabel Arias los mandan a felicitar. Es un enorme gusto tenerlos. Así que empiezo con un ping pong. Vamos, preguntas cortas, respuestas concisas. ¿Es dañino lavarse todos los días el cabello o solo es un mito, Dani? Pregunta una colega. Es un mito. Si lo lavas con un buen shampoo, eso es un mito. Hay que mantener la piel cabelluda limpia para que tengamos un buen crecimiento de pelo. Eso es un mito que no. Excelente. Ping pong, doctor Hugo, ¿qué opinas de las ceras en los hombres? Bien, no es malo, yo creo que sí se pueden utilizar siempre y cuando las remuevan después, se laven el cabello. Hay de diferentes tipos de fijación, entonces pues yo recomiendo usar las que tengan la menor, el más bajito para que no les cueste trabajo retirarla. Excelente. Ya contestaste por escrito, pero para todos, la doctora Aralí pregunta, oye, me gustaría saber qué sugieres para desenredar el pelo de una paciente con pelo chino y dermatitis seborreica. ¿Qué sugieres? Sí. Mira, yo ahí siempre les digo, no están peleados los tratamientos. La piel cabelluda se lava con el antiseborreico y después enjuagas. Y aquí el pelo, ¿sí me están viendo, verdad? Sí. Aquí el pelo pongo acondicionador. Al ya poner acondicionador, pasas tus dedos, poco a poco lo empiezas a desenredar y yo siempre en el baño tengo un peine de estos de cerdas anchas y empiezo con las puntas, ya con mucho acondicionador puesto a desenredar y voy subiendo y ya después lo puedes desenredar perfectamente todo sin dañar. Siempre funciona. Perfecto. Hugo, Gilberto, dame, ¿la máscara se aplica con pelo húmedo o seco? ¿Qué recomiendas? No, puede ser el cabello, es preferentemente, es mejor que sea con cabello seco, pero si está húmedo tampoco pasa nada. El tema es que no esté mojado, muy mojado, porque entonces se lava. Puede ser seco o húmedo, no hay mayor problema. Perfecto. ¿Qué recomiendas, cómo recomiendas, Dani, aplicar el acondicionador? ¿Desde la raíz o desde medios puntas? ¿De medios a puntas o desde la raíz? Desde las orejas para abajo, está perfecto. Entonces, lo que llamamos de medios a puntas. Excelente. Berta Huerta dice, excelentes ponencias, muchísimas gracias. Cristina Lievana dice, ¿qué suplementación oral recomiendan para el pelo sano o mejorar el pelo? ¿Hay algo que hacer con la alimentación que está directamente ligada a la piel y obviamente al pelo y a las uñas? ¿Qué es que bueno, a ver, la contesto. Contesta, Hugo. Claro, la alimentación, todo va de la mano, ¿no? Desde la alimentación, los cuidados que tengas en casa. Y en cuanto a los suplementos, o sea, hay bastantes, ¿no? Aquí el suplemento más bien, si es para un cabello sano, pues más que un suplemento es como complementar el que el cabello siga bien. Porque si está sano, pues probablemente no tenga ninguna deficiencia de nada. Entonces, es como para mejorar la apariencia, el volumen, darle fortaleza, un poquito de nada más al cabello. Y bueno, pues es que hay una gran variedad de productos, ¿no? Lo que a lo mejor no les recomiendo, es que usen productos que sean, que no estén reconocidos, que no tengan un respaldo científico utilizado. Ahí sí, yo lo que les digo es que vayan con su dermatólogo
pregúntenle y seguramente les va a dar uno adecuado para su tipo de cabello, que no tenga ningún problema. Excelente. Es contestar a los pacientes, Dani, cuando dicen se me cae más el pelo porque lo lavo diario, dice la doctora Arias, ¿es un mito o qué le contestas a ellos? Es muy buena pregunta. Yo les contesto esto. No te van a creer porque van contigo por alopecia y cuidan el pelo como oro. Entonces yo les digo esto. Pues que el pelo se te cae diario y que si ellos dejan de lavar el pelo, pues van a acumular todo ese pelo que se cae cuando tú lo estás lavando y por eso piensan que es más. Entonces les pido que una semana hagan la prueba, que se lo laven como ellos quieren, cada 4 o cada 5 días o no lo apliquen, pero que luego me hagan caso a mí por mi beneficio. Les digo, a ver, hazlo por mí y hazlo diario y comprueba que va a ser más o menos lo mismo. Y lo hacen y me creen. O a veces nada más con decirles eso ya dicen, bueno, si Dani se tomó tanta molestia de decirme eso, me creen. Para eso pagan una consulta, se vuelven creyentes de su fe, y la fe es la ciencia en el caso de los doctores. ¿Qué shampoo recomiendas para barba, Hugo? El shampoo, sobre todo que sea un shampoo suave, que mejore la textura, la apariencia. Pues hay muchos, ustedes tienen uno bastante bueno también para el control de caída, pero también tiene ese efecto para suavizarla. El pelo de la barba es un pelo generalmente muy duro, mucho más áspero. Entonces, bueno, pues se trata también de mantenerlo suave y de mantenerlo un poquito más con brillo. Sí lo recomiendo, a lo mejor ahí sí podría usarlo 2 o 3 veces por semana nada más, pero si lo puedo usar diario, mejor. Un shampoo que tenga, que sea suave. Si hay un poco de grasa o el paciente tiene algo de acné, incluso puede hasta utilizar un shampoo antiseborreico y no pasa absolutamente nada, les beneficia mucho. Excelente. Roger pregunta y saluda a Dani. ¿Qué recomiendas para protector solar capilar? Dice Dani o Hugo, a ver quién se avienta eso. Dime, Dani. Yo no tengo mucha experiencia en eso y es una pregunta que he tenido últimamente, por eso le contesté a Roger que le prometo investigárselo más. Los que dicen que tienen protección contra rayos UV, básicamente lo que tienen son vitaminas como antioxidantes. Entonces, realmente no hay algo que es un bloqueador, sino que son antioxidantes, hasta donde yo sé. Pero prometo estudiarlo más. Sin duda, ahí diría el doctor John Gaviria, aportando su conocimiento, que un glicidina y la superóxido dismutasa vía oral ayuda mucho a la antioxidación, incluido en el pelo, porque él lo usa justamente en algunos daños de pelo como alopecia frontal fibrosante, que son extremos en la parte terapéutica, pero también en parte de mantenimiento. Se te nota que las uñas crecen más y el pelo es más sano cuando tomas antioxidantes orales. Por ejemplo, Sodimelo Glisodin en México es una de sus opiniones, nos dice John Gaviria en mi WhatsApp. Sí. Aquí, últimas preguntas. El Leave-In Conditioner, Dani, para seguir contigo, para frizz, ¿qué recomiendas de Leave-In Conditioner y todo eso? Ya empiezan las preguntas de las pacientes. No es para sus pacientes, es para ellas mismas. Es para nosotras. Es muy buena pregunta. La Sartig no tiene, de hecho, es una queja, Emanuel, que no tiene Leave-In Conditioner, es mi queja. Es muy necesario, yo sí lo uso en pacientes con pelo seco, se traduce a chino o poroso o seco por todos estos tratamientos que dijimos. Yo sí recomiendo que te dejes un Leave-In Conditioner. Hay muchas marcas que me gustan, Bounce Curl se los puse ahí, es muy bueno. Pero sí lo recomiendo, después de salir del baño poner un poquito y eso pues te va a proteger. Súper. Marcela Santos nos manda un saludo a los dos, así como Pati Rojo, la cirujana plástica. Te escuchamos, Hugo. Quería contestar la pregunta de Roger en relación a los protectores solares capilares. En México contamos con un protector solar que está indicado nada más para el pelo. Curiosamente lo tiene una empresa que se dedica más a hacer cuestiones de cosméticos, como es Shiseido, pero ellos tienen un protector solar, viene en spray. Y entonces, después de haber arreglado tu cabello, peinarte, te lo pasas encima, lo puedes poner atrás, adelante, y te da una protección según lo que hay, porque sí tiene respaldo científico, son japoneses, entonces sí tiene un respaldo científico, te da una protección de 4 a 5 horas. Solamente que aquí lo curioso es que depende mucho también la actividad que tú tengas. Todo lo que le pongas a la cabeza y que venga en una solución, en un spray, tiene una alta frecuencia a evaporarse. Entonces,
probablemente por tu mismo calor, por el calor que tú mismo estás produciendo, y si afuera también lo hay, entonces se va a evaporar. A lo mejor el protector lo puedes usar cada 3 horas si estás en la calle, y además cada 4 o 5 horas si vas a estar en una oficina pegado a una ventana y por eso te quieras proteger. Entonces, sí existe y viene en una formulación en spray. Muy buenos tips, y aquí no es dominio y totalismo Auvernia, se puede mencionar competencia, marcas de los primos, de los amigos, hasta de los supermercados. Lo bueno se recomienda sin discriminar. Nos mandan nuevamente muchos saludos y agradecimientos. 2 preguntas para ti, Dani. Contestaste sobre la temperatura máxima, lo escucharon muy bien, 150 grados. Y nos dicen todo eso sobre el catálogo de productos. Se lo mandaremos porque ya muchos están deseosos de conocer Auvernia Hair System y les Artigui y todo lo que recomiendan. En la cuestión de los shampoos, ¿alternamos o no la marca y el producto, tipo de producto en lavados cotidianos, que tú decías que no había problema, Dani, o es un mito también de alternar shampoos, tipos de shampoos? Bueno. Sí siento que es un mito, aunque depende de la marca. Hay marcas que te piden que uses una cosa y después el siguiente paso, y eso sí tiene lógica de usar la misma marca. Pero yo, por ejemplo, uso a veces algo para peinar y un leave-in diferente, pero el shampoo y el acondicionador sí les aconsejaría que usen de la misma porque tiene un sentido de por qué, ¿no? Va primero el primer paso y luego el tratamiento. Depende de qué están hablando. Pues yo creo que es justamente tema de muchas más pláticas y no queremos abusar. Nada más una última pregunta sobre esa cuestión de del cuidado de cabello en general. ¿Por qué hemos decidido lanzar las Artigui ya Doctores cuando es una marca que viene de un peluquero francés? Porque nos dimos cuenta que 80% de los mexicanos utilizan marcas o más comerciales muy buenas, pero que sí, lo dijiste magistralmente, y está de acuerdo contigo, Hugo, Dani, de que los sulfatos y muchos otros de los productos, dejemos los tintes aparte, que sabemos y lo sabíamos, al grado de que los pacientes con cáncer tenemos las pocas soluciones para ellos. Por eso contestaste la pregunta de los productos naturistas. Tenemos también una línea 100% naturista de Gertrudis Lacayo, una dermatóloga, también del GEA, que inventó su línea de pelo naturista para en México, y vendemos esos tintes en Auvernia. Pero esa cuestión de sulfatos, de que cuando usas una línea como las Artigui u otras que no tienen esos componentes, tienes 3, 4, 5 días, una semana donde se te va haciendo como un detox y crees que tu pelo no brilla, se deteriora, cuando lo único que haces es un detox de tu pelo, porque todas las siliconas y los sulfatos tienen un efecto químico que enmascara finalmente los problemas. ¿Nos puedes comentar brevemente de eso para terminar los dos, de por qué al final el bien hace el mal? Bueno, porque estamos viendo que un sulfato es un detergente. Es como cuando tú te lavas las manos, y ahorita todos lo estamos viendo. Nos estamos lavando las manos tanto que, ¿qué pasa? Dejamos sin esa capa lipídica la piel, cambia la flora, cambia el pH de la piel y empieza a irritar. Lo mismo pasa, a lo mejor no en la piel cabelluda porque no dura tanto tiempo ahí, pero sí en el pelo no aguanta tanto el quitar esa capa que les hablé, la capa F, no aguanta tanto y se deshidrata muchísimo. Y tú bien lo dijiste, las siliconas lo que hacen y su propósito es hacerte sentir un pelo más sedoso, entonces llegan a los poros y los recubren. Eso con el tiempo se queda ahí. Específicamente para pacientes que somos de pelo muy seco, ustedes saben que un paciente tiene el pelo seco si tiene alguno de los tratamientos que yo mencioné o si tiene el pelo chino. Entonces casi somos todas las mexicanas, ¿no? Entonces yo les recomiendo no sulfatos a todas las personas. Sí puedes tú de repente poner un sulfato. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos mínimo una vez a la semana lavar el pelo, o en condiciones como las que mencionó Hugo. Pero si tú quieres mantener el pelo y ver la diferencia de la hidratación, esta es la solución definitivamente. Excelente. Van a notar el cambio. Hugo. Y a mí me parece que, agregando a ese comentario, el problema de cuidar el pelo y de evitar los sulfatos, pues es por el desgaste, ¿no? Lo que queremos evitar también es prolongar ese desgaste en el cabello, que se da todos los días, ya simplemente hasta con el tema del agua que estamos recibiendo.
aparte de el medio ambiente. Entonces, tratamos de evitar que el cabello se haga más poroso y se haga frágil o se vuelva mucho más quebradizo. Entonces, pues me parece que no hay que lavarlo, sí, pero pues ya ahora lavarse el pelo puedes hacerlo o lo puedes convertir, como le digo yo a los pacientes, a los clientes en la barbería, pues más en una experiencia, ¿no? En una experiencia de mejorar el pelo y de lavarlo a profundidad y de repararlo al mismo tiempo. Es muy frágil el cabello, si lo dejas pasar por mucho tiempo y no le das mantenimiento y no lo cuidas, seguramente lo van a notar todos y te va a pasar la factura también. Pues quiero la verdad felicitarlos. Estamos en un tema que parece que no es de medicina, pero hay que volver a adueñarse ustedes, doctores, de ese tema. Hemos dejado entre las manos de supermercados, hemos dejado entre las manos de peluqueros la experta de la fibra capilar, cuando ustedes se decían expertos del cuero cabelludo, y creo que el cuero cabelludo y su extensión hasta la punta son dominio cuando es de medicina y de mantenimiento y de química de quien sabe más de la parte científica. Entonces hay que trabajar de la mano con sus peluqueros, mandarse los pacientes de ida y de vuelta. Ustedes no hacen cortes ni tintes, pero tratar de trabajar en mancuerna entre esas dos profesiones muy respetables. Así que están brindando hoy un puente, construyendo un paso entre los dos. Lo aprecio enormemente. Es la plática más exitosa de la semana y lo agradecemos mucho. Habrá mucha repetición, hay mucho interés y sin duda volveremos a hacer con los dos juntos o por separado otras cápsulas muy detalladas sobre un solo tema, porque creo que abrimos apetito para hablar de puros shampoos, puro acondicionadores, desde el gesto, el punto. Y si no, no dejen de seguir en Instagram. Dani hace muchas de esas cosas. Vayan a la barbería de Puebla del doctor Hugo. Él entendió que hay que hacer el servicio completo a sus pacientes y me encanta su apertura. Me encanta que egresando de escuelas muy clásicas y ortodoxas no hayan dejado de ver que el paciente merece que ustedes aprendan con él. Eso no se enseña en la escuela de medicina ni en dermatología, pero se enseña en Online Virtual Education y todos los canales que permitimos acercarnos. Así que sin más espero, les quiero agradecer. Hay miles de otras preguntas de shampoos en seco y de otras cosas. Es tema de otras pláticas para no ir a dejar de cenar con sus familias y descansar. Saludos hasta Tijuana, saludos Hugo, y recomiendo que no dejen de ver una plataforma que tenemos de venta para sus pacientes en línea con su código que incluye los productos de las Artigues Amacaliana, que quiere decir bienestar en hindú. Es una plataforma que creamos para ustedes durante ese tiempo, para que con su código su paciente pueda entrar y comprar los mejores productos con beneficios que tengas tú también de, obviamente, control de qué está comprando tu paciente y tener un beneficio económico de eso, obviamente, así como el servicio en su casa, más rápido que Amazon en casa de tu paciente. Productos exclusivos de doctores es otra de las realidades que hemos creado en ese confinamiento. Así que gracias a Dios nos hemos acercado más que nunca. Gracias a todos los doctores, gracias a sus felicidades. Están mandándoles. Muchas gracias. Gilberto, Adame, y todos están de verdad agradeciendo su gran aportación. Hugo hasta Puebla, Dani, saludos a sus parejas, les mando un abrazo a los dos y a sus niños. Nos comunicamos el día de mañana con Julio Mayorga a las 6 para hablar de vitamina D con el endocrinólogo. No dejen de vernos mañana a las 6 y el viernes a la 1 serán dos otros temas. La variedad y la diferencia de temas nos permite tener la gran representatividad de los intereses de los doctores y sus pacientes en tiempo de cuarentena, cubriendo de todo, de la cosmética hasta la ciencia básica pura. Así que sigan conectados, gracias al equipo técnico, gracias. Véanos en YouTube, canal oficial, no dejen de evaluarnos en SurveyMonkey y nos enlazamos mañana a las 6, va a ser un enorme gusto. Hashtag quédate en casa con Auvernia, Auvernia Oficial, Facebook, Instagram y YouTube. Es un privilegio contar contigo. Saludos a todos, saludos a todas. Es un gustazo. Mandamos más respuestas a las preguntas en privado porque ya van 100 preguntas y no nos daremos abasto. Descansen. Hasta mañana. Gracias al equipo técnico, gracias a todos de Auvernia y los distribuidores en todo el país. Gracias por su gran sostén en ese tiempo de aislamiento, pero más cerca que nunca. Abrazo, Dani. Abrazo, Hugo. Saludos. Bye. Bye, bye.